Hola, bienvenidos y bienvenidas a Expo Posgrados. Mi nombre es Sonia Montes y soy la coordinadora de los posgrados en Letras Modernas en la Ibero Ciudad de México. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Ana Fortul, quien es alumna de la maestría en Letras Modernas, y vamos a estar platicando con ella sobre su investigación, sobre el quehacer de un estudiante de maestría y demás asuntos que pueden ser de su interés. Entonces, Ana, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Te podrías presentar, por favor? Nada más brevemente comentarnos quién eres, qué haces. Hola Sonia y hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Ana Fortul, soy egresada de la licenciatura en Literatura Latinoamericana del Ibero y ahorita estoy cursando la maestría y me especializo sobre todo en temas de literatura infantil y juvenil, específicamente en temas de fantasía, que ese sería el tema que estoy trabajando ahorita durante el posgrado. Muchísimas gracias, Ana. Pues fuiste mi estudiante en la licenciatura y ahora aquí estás en la maestría. Y bueno, yo apenas estoy empezando a coordinar la maestría y no sé cómo fue que llegaste de la licenciatura a la maestría. ¿Por qué decidiste estudiar un posgrado y un posgrado en literatura? Si nos pudieras comentar, por favor. Claro que sí. Pues, ¿cómo llego al posgrado? Estaba llegando al final de la carrera, me faltaba un año y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer después, no? Porque, pues, letras es un campo que muchas veces no tiene la salida fácil como otros campos, ¿no? Por ejemplo, ingeniería es más fácil, tiene como las salidas de la licenciatura más claras, ¿no? Y empecé a preguntarme qué iba a hacer. Y entonces un día, mientras esperaba el Iberobús, empecé a pensar en, ¿y si hago un posgrado? Y entonces empezó a salir la idea ahí como una opción, ¿no? Como hacer el posgrado en letras. Al cabo de una semana de eso, llego a la oficina de Laura en el departamento para saludarla, nos ponemos a platicar y ella me dice que le interesaría trabajar conmigo el posgrado. Entonces, ahí curiosamente se dieron los dos factores en un lapso de menos de un mes, creo que fue como una semana o 2 semanas, y entonces, como que entonces se volvió más clara la idea cuando Laura me dice, vente al posgrado conmigo, ¿no? Y entonces empecé a pensarlo, y llegué a la conclusión de que sí quería hacer posgrado, porque me gusta la academia, me gusta toda esta parte de investigar, era una parte que no conocía cuando entré a la licenciatura, honestamente, pero me apasionó, me gustó muchísimo y dije, pues un posgrado podría ser una buena opción para entrarle a ese campo de investigación que me gusta, que me apasiona. Y pues al final, pues siempre pensé que podía dedicarme a la academia y entonces el posgrado pues se vuelve crucial para eso. Entonces fueron todos esos elementos los que me fueron guiando hacia la maestría aquí con ustedes. Muy bien, pues suena que hubo una serie de coincidencias. Fue tu interés y el interés de la doctora Laura Guerrero, para contextualizar, ¿no? La académica con quien Ana escribe su tesis y está investigando con ella literatura infantil y juvenil. Ahorita hablaremos de eso. Ana, supongamos que hay otros estudiantes que están haciendo este paso de terminar la licenciatura o lo terminaron recientemente o hace algunos años, pero que no saben exactamente cómo es diferente estudiar una licenciatura que estudiar una maestría. ¿Qué les podrías decir al respecto? Pues de que cambia, cambia, ¿no? Nada es igual. La primera diferencia, y creo que la más clara, es que la licenciatura te tiene que dar una visión general sobre lo que es la literatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Empiezas desde la antigua Grecia y vas avanzando durante 4 años, te tienen que dar un recorrido por toda la historia de la literatura que es muy amplio, ¿no? La diferencia con la maestría es que las clases están como más enfocadas a un tema, ¿no? Al tema de interés que presentas, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras diferencias, ¿no? Como ya no es todo el panorama, sino es, a ver, yo me interesa esa literatura infantil, entonces vamos a trabajar esa literatura, ¿no? Las materias se centran allí. También otro de los elementos que cambia es la cuestión del proyecto, la tesis, toda esa idea, ¿no? Porque uno para entrar tiene que llegar y decir, yo quiero trabajar este tema o este autor, y puede cambiar el tema, claro que puede cambiar, ¿no? Pero
como que lleva uno con una idea más concreta de qué es lo que quiere estudiar, de qué es lo que quiere ver, ¿no? Porque cuando uno entra a la licenciatura, no sabe lo que hay, ¿no? Es una gran variedad de opciones que nos encontramos y decimos, pues a mí me gustaba ese tipo de literatura, pero va a ampliar mucho más la visión, ¿no? Aquí es una especialización, vamos a especializarnos en este tipo de literatura. Antes veíamos todas las literaturas para conocer, ahora ya podemos decidir, esa es la que me gusta, esa es en la que yo quiero trabajar, en la que yo me quiero centrar. Creo que por allí va sobre todo las diferencias, ¿no? Centrarse en trabajar ya desde un inicio, llegar con una idea de lo que uno quiere trabajar, porque, pues sí, hay que entrar con un proyecto y, a ver, no significa que va a ser definitivo, pero ya tenemos una idea de hacia dónde vamos, ¿no? También otra de las diferencias, yo creo, es la cuestión del asesor, ¿no? Porque en la licenciatura están los maestros y claro que puedes ir y pedirles una asesoría y te ayudan y te van guiando, pero a diferencia de la maestría ya tienes un asesor como esa figura que te va a guiar durante todo el proceso, ¿no? Que te va a ir acompañando. Claro, los demás maestros pueden ayudar, no digo que no, siempre puede uno ir a consultarlos, pero es esa figura que guía, ¿no? Y entonces que te va acompañando y con la que se vuelve hasta cierto punto tu cómplice en este trabajo de investigación, porque es esa persona con la que vas peloteando ideas, vas sacando conclusiones, a veces no estaremos de acuerdo, pero es este cómplice de ese proceso, ¿no? Y esa creo que es una de las partes que cambia de la licenciatura y que también es muy bonita. Ya empiezas a tener esos cómplices de trabajo para hacer todo el proyecto. Muchas gracias. Entonces, hablas de un proceso en donde en vez de ser un generalista o este panorama muy amplio que da la licenciatura, llegas con un proyecto que busca especializarse, ¿no? Que busca, al contrario, una mirada más profunda y centrada en un solo tema en vez de en muchos. Y tienes esta figura súper importante, que lo has descrito de una manera muy bonita como cómplice. Y aparte de todo esto, creo que sería muy útil que nos comentaras cómo es este quehacer de una investigadora en formación, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades sueles realizar a lo largo de tu semana? Pues bueno, las actividades son, creo, un poco, hay de todo, ¿no? Cada persona se va identificando en otras, pero lo esencial es mucho tiempo de lectura porque pues hay que estar investigando, mal que bien estamos en un posgrado de investigación, entonces mucha lectura de fuentes críticas, pero también hay que mantenerse en la parte literaria, ¿no? No podemos únicamente irse a lo crítico, ¿no? Revisar lo que, la obra en la que estás trabajando, obviamente regresas 500 veces, la lees 2000 veces y luego ya te la sabes de memoria, pero eso es otra historia. Pero también conocer el resto que ha escrito el autor, ¿no? Es algo con lo que me pasa mucho, que tengo que volver a todo lo que ha escrito el autor, porque es muy amplia la obra del autor que yo elegí, de la autora que yo elegí. Esa lectura es muy importante, siempre estás en esa lectura encontrando nuevas fuentes bibliográficas, porque uno dice, ya, creo que ya estoy empezando a entender este tema, y encuentro una nueva fuente bibliográfica que va a empezar a cuestionar eso. Creo que esa parte es muy importante, la lectura, pero tiene que ser una lectura crítica, no te puedes quedar simplemente en, bueno, a ver, esta idea, no, a ver, ¿qué dice esta idea? Yo cómo entiendo esa idea, cómo yo voy a reinterpretar esa idea, cómo ampliar la idea, ¿no? No quedarse únicamente con esa idea base como la presenta el autor, sino que hay que ampliar las ideas, ¿no? Entonces, ese es el proceso de lectura. Pero también es muy importante siempre ir acompañándolo con la escritura, porque si no, uno luego junta una cantidad de fichas sobre autores que puede tiene tanta información, pero si uno no empieza a escribirla desde un inicio, no la va a poder ir concretizando, ir viendo dónde están los fallos, qué le falta, qué hay que agregar. Entonces, es un proceso de lectura y escritura que va en paralelo, ¿no? Y claro, otra de las actividades bases es la parte de volviendo a esa complicidad con el tutor, es ese pelotear de ideas, ¿no? Juntarse de vez en cuando y poder hablar de qué está pasando, hablar de ideas, ese pelotear es muy importante. Porque a veces nos quedamos con una idea, y si no tenemos a alguien por fuera que nos diga, a ver, creo que eso es un poco fuera de lugar, o a ver, explóralo más. Nosotros que como está en nuestra cabeza todo el tiempo no lo vemos. Entonces creo que esas actividades son muy importantes a la hora de hacer la maestría,
y de ese proceso de investigación. También creo que hay algo que muchas veces no se habla, es la cuestión de lo externo, ¿no? No hay que quedarse únicamente todo el tiempo en la maestría trabajando, porque necesitamos actividades que nos saquen, porque si no nos volvemos esa persona que ya no ve más allá. Y a veces el salir, tomar aire, verlo con distancia, permite llegar a nuevas conclusiones, permite llegar a nuevas formas de ver el tema. Entonces creo que también hay que buscar, aunque sí hay que trabajarlo, porque es muchísimo trabajo, también hay que tomar a veces un poco de distancia y verlo desde fuera, ¿no? Tomar unos cuantos pasos para atrás y decir, a ver, hoy me voy a poner a hacer otra cosa, y entonces allí llegan ideas, porque si solo estamos pensando en la maestría nos volveríamos un poquito locos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, una maestría en literatura a los estudiantes que eligen cursarla, les tiene que gustar leer y escribir, ¿sí? Y este es además un proceso que, como nos has dicho, no se puede escribir sin leer, pero tampoco se puede leer sin escribir, ¿no? Es una retroalimentación constante que además se complementa con este rebotar ideas con nuestro asesor o asesora, ¿no? Y es un proceso analítico, pero a la vez es un proceso creativo en donde vas haciendo tus propias conexiones y propuestas. Gracias, Ana. Oye, y bueno, has estado no has aludido directamente a tu proyecto, entonces, pero hablaste que para llegar a la maestría llegas con un proyecto y luego lo desarrollas. ¿Nos podrías contar un poco qué es este proyecto que planteaste? Sé que estás en el área de literatura infantil y juvenil, que quizás quieras explicar de qué se trata y cómo elegiste dentro de, porque la literatura infantil y juvenil es amplísima, entonces, ¿cómo fue tu proceso para elegir específicamente tu tema dentro de ese universo posible? Bueno, yo trabajo fantasía, regla general, el tema de fantasía, y la obra de Laura Gallego, una autora española, y su obra se llama Memorias de Idún. Es una trilogía que yo siempre he sido fan de esa trilogía. Y entonces mi tema es sobre la readaptación de la mitología. Yo encuentro que la obra de Gallego lo que está haciendo es readaptar el mito de Adán y Eva, la historia bíblica de Adán y Eva, y del personaje de Lilith, porque sé que aunque no aparece en la Biblia, sí aparecen algunos relatos de Adán y Eva. Yo encuentro que hay una readaptación de esos personajes y que los vuelve a adaptar y los vuelve a interpretar en su mundo de fantasía. Entonces yo desde allí estoy haciendo una lectura de Gallego, estoy haciendo una interpretación de lo que ella está trabajando a través de pues muchas teóricas sobre fantasía y sobre mitología, obviamente, ¿no? El mundo de la infantil y juvenil, como dices, es súper amplio, la verdad es que hay muchísimas cosas y es un mundo que está poco explorado, ¿no? Es un mundo que aquí en México empieza a trabajarse realmente para los años 2000, se empieza a trabajarse desde la academia el mundo de infantil y juvenil, entonces es un campo muy nuevo, muy abierto a muchas posibilidades, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que son bonitas porque siempre puedes encontrar, porque aún como está tan nuevo, siempre hay miles de opciones de dónde trabajarlo, pero también por lo mismo que está tan amplio, luego encontrar teóricos sobre el tema es más complejo, ¿no? No hay tanta teoría sobre infantil y juvenil, entonces tienes que ir tú creando tu propia teoría, tú buscando tus propias maneras de leerla, ¿no? Entonces creo que es una de las partes que son una de las cosas bonitas y también a veces un inconveniente, ¿no? Porque no tiene tanto esa fundamentación que otras áreas de la literatura tienen, ¿no? Pero es muy bonito. Yo llegué a Laura Gallego en una Navidad que me regalaron el primer tomo de Memorias de Idún y lo empecé a leer y me fascinó, me enamoró y siempre supe que la quería trabajar. Siempre fue una autora que me gustó, que siempre quise entrarle a su mundo porque me hacía impresionante todo lo que planteaba. Y entonces, cuando decidí entrar a la maestría, sabía que quería ser que esa era mi autora, la autora que llevaba 5 años obsesionándome, que había leído ya 20 veces su obra. Entonces, yo ya sabía que esa era mi autora, era la autora que estaba allí detrás de mí. Luego, pues fue volver a encontrarme con toda la obra y empezar a decidir lo que quería trabajar de ella, ¿no? Porque es una autora, como te decía, que tiene una obra de más de 30 libros, o sea, es muy amplia. Entonces
lo más difícil fue lograr concretizar a una sola serie de libros, ¿no? A esta trilogía que es la que de hecho me introdujo a la autora, pero fue volver a encontrarme en esa autora, en toda su obra, y yo llegué, y así fue como yo decidí que quería trabajar las memorias de Idún, que son a mí es el libro que puedo volver a él y no importa cuántas veces. Oye, pero aún dentro de las memorias de Idún, supongo que hay una multiplicidad de temas y enfoques que se podrían tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste esta intersección o cómo elegiste el tema de lo mitológico en esta trilogía? Pues sí, hay una cantidad de temas impresionantes y creo que allí pasa mucho algo que ya que se ven en letras desde que empezamos la carrera. Hay temas que a cada persona le interesa, ¿no? Son como esos temas que siempre regresan, ¿no? Esos temas que son parte de lo que nosotros vamos encontrando, ¿no? Son parte de nosotros como lectores, ¿no? Y los temas de los que conocemos, los que nos han ido formando, ¿no? Como dice la teoría de la interpretación, para acercarnos a un texto depende de nuestro horizonte, desde dónde estamos nosotros presentes y desde dónde estamos interpretando, ¿no? Y entonces desde allí es que hay que ir viendo, ¿no? Porque y cada quien va a ir conociendo temas, cada vez obviamente va explorando nuevos temas, ¿no? Y por ejemplo, en Laura Gallego se podría trabajar fácilmente el feminismo, se podría trabajar en los espacios, se podría trabajar muchísimos otros temas que yo he pensado, pero si elegí el mito fue porque ese es otro de los temas que siempre ha estado allí acompañándome. Yo empecé a leer de mitología en mi último año de secundaria. Estaba en secundaria y y encontré un libro en mi casa de mitología y me puse a leerlo como si fuera novela de plano. Era sobre Grecia, en ese entonces estaba leyendo sobre Grecia. Y entonces desde ese momento me enamoré de la mitología. Fue como ese tema que se volvió ese tema que allí estaba. Y entonces se volvió mi horizonte, ¿no? Y muchas veces leo desde la mitología porque es ese horizonte que ahí está, ese tema que ahí está. Entonces, cuando llego a Gallego, empiezo a leerla y esa pequeña vocecita por atrás de mi horizonte me dice, pero está tal tema mítico, está tal tema de mitología, ¿no? Y entonces empecé a encontrar temas de mitología por todas partes, ¿no? Desde la nórdica, la griega, también encontré el tema de la mitología cristiana y entonces me tomó un tiempo, créeme que sí, decidirme por la cristiana al final, pero fue como la que sentí que era como la mitología que estaba allí muy presente, esa figura que estaba allí. Claro que me hubiera ido por cualquiera, podría trabajar cualquier otra mitología allí porque están allí, pero fue esa como que la que sentí que estaba más clara, más fácil de atrapar y al mismo tiempo no era atrapable, ¿no? Entonces fue como esa mitología que dije, esta es la que está guiando la obra de Gallego, realmente es eso, está guiando a Gallego. Entonces, allí fue cuando yo decidí tomar el tema de mitología. Quizás las otras mitologías y estas otras miradas serían propuestas para trabajos futuros, ¿no? Y eso me lleva a una pregunta diferente. ¿Cómo te piensas académica y profesionalmente una vez que termines la maestría en un futuro, ¿no? Cercano y no tan cercano? Pues como mencionaba al inicio, me gusta todo el mundo de la academia, de la investigación. Entonces, yo sí pienso que después de la maestría, tal vez saliendo un poquito después, en caso de que sea necesario, entrar al doctorado, porque ese es el mundo que a mí me gusta, ¿no? Yo me veo siendo una académica, dedicándome a la investigación, ¿no? Y también a compartirlo, ¿no? Dar clases, trabajar la literatura con la gente me parece algo increíble. Esa es la parte que a mí me gusta, tanto la de dar clases, pero también la de investigación. Entonces yo sí, la verdad, me metí al posgrado en cierta parte pensando en esta parte de dedicarme a ese mundo de la academia, dedicarme a ese mundo de la investigación, porque me veo haciendo eso, ¿no? Cada vez pues, encuentro una cantidad de temas que se pueden trabajar en obras, o sea, agarro un texto y de inmediato ya lo estoy analizando. Entonces, esa parte está allí, tengo una parte de investigador, ¿no? Y entonces esa parte me gusta y yo me veo haciendo eso, me veo siguiendo en la academia, llegando a incluso algún día tal vez llegar a formar a gente en estos mundos,
porque también hay que seguir, porque lo que uno aprende ahorita, también luego hay que compartirlo, ayudar a que otros lleguen a ello y lo puedan expandir, ¿no? Entonces, yo ahí, en ese camino es en el que yo me veo por ahorita. Me encanta cómo tienes tan claro tu trayectoria y lo que quieres hacer y la ruta, ¿no? Dices, bueno, está la maestría, pero para pertenecer a la academia además hay que más adelante hacer un doctorado y estas ganas que tendrías de formar otros investigadores más adelante. Y esto me lleva a una de mis últimas preguntas, que es, a ver, vivimos en un mundo con muchos problemas muy urgentes y entonces en este mundo, ¿qué cabida tenemos los especialistas en literatura? ¿Sí? ¿Qué podemos aportar desde nuestro propio espacio de especialidad? Sí, creo que en literatura es un campo que no se le ve como claramente hacia dónde va a salir, ¿no? Como que pensamos en el mundo actual problemas, bueno, la ciencia va a sacar tal problema, o por ejemplo, vamos a trabajarlo desde la biología, la ingeniería, ¿no? Y la literatura no le vemos tanto. Pero creo que la literatura también tiene un peso impresionante hoy en día, ¿no? Pues para empezar, veamos esta pandemia, ¿no? Cuando empezó toda esta pandemia, empezaron a haber muchos eventos culturales, muchas cosas de vamos a ampliar y podías ver obras de todo el mundo y entonces toda esa parte cultural estaba allí, se volvió importantísima. Y parte de esta parte cultural, obviamente somos la literatura, ¿no? Entonces estamos allí todo el tiempo, ¿no? Estamos en el cine, ¿no? ¿Cuántas historias del cine no vienen de la literatura? Estamos en el teatro, estamos en muchas partes, pero desde una mirada un poco velada, no nos vemos tan claramente, pero estamos allí. En el mundo estamos la literatura, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que hay que tomar en consideración. No, el mundo existe a través de la literatura, ¿no? Y en cuanto a lo que tú dices de la cuestión de los problemas, claro que el mundo tiene problemas y los ha tenido, pero la literatura siempre está allí para responder a estos problemas, a estas cuestiones que tenemos, ¿no? Nos permite conocer el mundo, nos permite ver nuevas visiones del mundo, no quedarnos desde solo una visión. La literatura nos amplía el mundo, ¿no? O sea, desde los mundos de fantasía que yo trabajo, esos mundos de fantasía también amplían el mundo, ¿no? Porque están haciendo eco a nuestra realidad, nos están hablando de algo que encontramos en la realidad, ¿no? La literatura nos habla de la realidad. Y entonces, al trabajar la literatura, estamos trabajando una nueva visión de la realidad. No podemos pensar que la literatura no tiene nada que ver con el mundo que vivimos, ¿no? Y creo que también al abrir estas posibilidades a otras maneras de ver la realidad, la literatura puede llegar a tener un efecto en la gente, de mostrarles otros caminos, mostrar otras formas de entender el mundo, de trabajar el mundo. Y es allí donde la literatura puede proponer un cambio al mundo, ¿no? Porque al mostrar estas visiones, la gente puede decir, oye, esta idea puede ser interesante para yo trabajarla, para yo estar en ese mundo, ¿no? Y entonces creo que esa es parte de la riqueza de la literatura. Y nosotros, como teóricos de la literatura ahora, ¿qué hacemos? Nosotros vamos viendo esas visiones, ¿no? Vamos, claro, desde nuestra propia perspectiva, vamos dando nuevas visiones sobre esas visiones, ¿no? Por ejemplo, los temas de feminismo, desde la literatura se pueden trabajar muchísimo. La literatura nos puede mostrar muchísimas otras formas de trabajar estos temas, de acercarnos a esos temas, y nosotros como críticos que lo estamos viendo desde fuera, vamos creando teorías también que pueden afectar al mundo, que pueden ayudarnos a entender este mundo, ¿no? Creo que esa es la ventaja y el reto que tiene la literatura, ¿no? Cómo ampliar el mundo, cómo mostrar nuevas visiones de ese mundo, porque ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde entra la cultura en general, pero la literatura también es parte de ese mundo y es allí donde nosotros podemos ayudar a cambiar el mundo y a ver nuevas visiones. Muchísimas gracias. No solamente has contestado, o sea, las posibilidades de la literatura, inclusive o sobre todo en un mundo complicado, sino la del investigador en literatura, qué hace con esos productos culturales y literarios. Gracias, Ana. Eh, no sé si tengas algo que comentar con o decirles a los aspirantes a la maestría, pero también me gustaría que ya en esta última intervención nos hablaras un momento de
además de tu proyecto de investigación, apoyas a la doctora Laura Guerrero con algunos asuntos de la literatura infantil y juvenil y de lo que ella hace. Entonces, que nos pudieras decir dónde pueden las personas que nos están viendo encontrar el grupo de investigación del LIG y eso que tú haces ahí, por favor. Claro que sí. Bueno, yo entré a trabajar con Laura antes de la maestría, si soy honesta. Empecé ahí cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales de la licenciatura, ¿no? Y empecé en esta revista que tiene Laura, de Ligibero, revista de literatura infantil y juvenil contemporánea. Entonces, esa es una revista que fue creada en el departamento de letras, y es del departamento, pero dirigida por Laura, de la doctora Laura, trata justamente de abrir las puertas de la literatura infantil y juvenil, porque como es un campo muy nuevo, es una revista que está tratando de ampliarnos, de conocer más lo que estamos haciendo y cómo acercarnos a ese mundo de la literatura infantil, ¿no? Entonces yo entré desde la licenciatura, pero me mantuve ahorita en la maestría. Yo soy parte del comité editorial. Y como parte de este comité editorial, yo trabajo sobre todo la parte del blog asociado a la revista, que esta es una parte de las redes sociales, porque las redes sociales hoy en día son la manera más fácil de llegar a la gente muchas veces, ¿no? Son una manera de compartir con la gente. Y yo trabajo en el blog, ¿no? Entonces de hecho, yo soy como coordinadora un poquito del blog, y entonces yo me dedico yo no hago todas las notas, obviamente, me ayuda todo el equipo, pero estamos buscando a traer contenido constantemente, ¿no? Porque una revista como la de Ligibero toma un rato hacerla, ¿no? Es un trabajo largo y cada 6 meses estamos sacando un número que es muy bueno, pero entonces toma un tiempo. Entonces nosotros en el blog estamos sacando contenido constantemente de novedades trabajamos películas, libros, entrevistas a veces, como que es el contenido inmediato, ¿no? Para llegar más rápido a la gente, ¿no? Entonces yo me dedico mucho a eso. Entonces esa parte yo la trabajo, ¿no? Además, cuando yo entré a la maestría, yo entré al programa de ayudantías de la Ibero, que por desgracia es un programa que parece que ya no va a seguir, pero el programa de ayudantías lo que permitía es que yo trabajaba con Laura, con la doctora Laura, la ayudaba con sus investigaciones, que ahorita está haciendo una sobre los temas de memoria y literatura infantil y juvenil. Yo ayudaba en la investigación y la Ibero me daba un apoyo mientras estuviera en la maestría y haciendo su trabajo, ¿no? Entonces yo he ido entrando a ese mundo con Laura, la ayudo con toda la parte de investigación gracias a través de este programa, pero también desde antes con la revista. Entonces es un mundo muy amplio, ¿no? Y nosotros estamos pues aquí tratando de abrirlo, porque aquí en México apenas está empezando a nacer, ¿no? Lleva 20 años, entonces estamos trabajando en abrirlo y no. Y entonces yo ahí estoy. Y para los interesados en la LIG pueden fácilmente buscarnos como LIG Ibero y aparecemos allá en internet. Tenemos ya sea la plataforma con los números, que llevamos 10 números que ya salieron, o el blog o las redes sociales. Entonces allí nos pueden ver aquellos interesados, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que les recomendaría a las personas que quieren estudiar la maestría. No solo se queden en el proyecto de la tesis, ¿no? Porque van a sacarlo y va a ser mucho trabajo, pero también busquen otros proyectos de investigación donde puedan ir ayudando, donde puedan ir entrando. ¿Por qué? Porque eso también les va a permitir abrirse, no quedarse solamente en un proyecto, sino ampliarse, ¿no? Ya sea a través de un maestro o a través de algún otro medio, pero ampliarse, no que se queden únicamente en un proyecto, ¿no? Porque mal que bien, si es la maestría son 2 años, si es el doctorado son 4, son 2 años o 4 años en los que se van a dedicar a un tema, pero también hay muchos otros temas aledaños que pueden trabajar al mismo tiempo y buscar ampliar, porque lo que van a sacar para la investigación de la maestría o del doctorado es mucho más amplio, puede dar para muchas más cosas. Entonces, busquen abrirse, no se queden únicamente en su tesis. Así, si se quieren dedicar únicamente a la tesis, pues adelante, pero yo les recomendaría ampliarse, no quedarse únicamente en un solo tema y buscar dentro de la especialización que están buscando cuál es el campo y entrar al campo. ¿Por qué? Porque si no, nunca van a, o sea, entrar al campo les va a permitir abrir muchas más puertas y poder realmente
si quieren ser investigadores, llegar a eso, ¿no? Ana, muchísimas gracias. Es muy rica tu experiencia, muy amplia desde la investigación, pero desde el blog, las redes sociales y este consejo que le has dado a los aspirantes de la maestría, estoy segura que la van a tomar muchísimo en cuenta. Y te agradezco muchísimo tu presencia el día de hoy. Eh, Esto es Expo Posgrados. Mi nombre es Sonia Montes. Me encuentran en sonia.montes@ibero.mx. Coordino la maestría y el doctorado en letras modernas. Si tienen dudas o preguntas o algo que conversar, por favor escríbanme. Muchísimas gracias.